Vamos a estar estudiando acerca del arrepentimiento. A veces creemos que cuando hablamos del arrepentimiento se refiere solamente al que viene apenas aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero fíjese que el arrepentimiento es una vida de cambio y usted y yo vivimos siempre en cambio para el bien. O sea, las malas costumbres las estamos cambiando para buenas costumbres. Los malos pensamientos los cambiamos para buenos. La mala voluntad de hacer cosas que no agradan a Dios, las estamos cambiando. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es eso exactamente. Tengo aquí un pasaje. Aquí está, aquí está. En la versión Reina Valera 60, 2 Corintios 7:10. Mucha atención a este verso, lo traigo en 3 versiones. Mis hermanos, vean qué interesante. Aquí está hablando de dos clases de tristeza y vamos a identificar bien qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Wow, entonces, ¿cuál es esa tristeza que lleva a la muerte, verdad? Dice al final, en cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Un momentito. Mis hermanos, miren esto. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. O sea, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una confrontación contra mis más profundas emociones. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que me lleva a la salvación. Este pasaje, mis hermanos, nos lleva al conocimiento de esa convicción que viene cuando soy confrontado con un pecado. Y entonces me produce esa tristeza. Y esa tristeza me va a llevar al arrepentimiento, al cambio. Pero ese cambio, el resultado es para salvación. Pero aquella otra tristeza en la cual la persona es descubierta por su error, por su pecado, por su metida, ¿verdad? Como decimos los pachucos, por su metida de patas, se equivocó. Y entonces la persona entra en un dolor, una tristeza y llora, pero no hay arrepentimiento. Simplemente fue descubierto. Interesante. Interesante porque por vergüenza se llora, por enojo se llora. A veces se llora hasta por alegría, ¿verdad? Por risa, se llora también. Y se dice, ay, mire cómo llora por... No. El llorar, el sufrir, el dolerse, porque el pecado que tengo verdaderamente me duele, eso lleva a la salvación. Y vamos a estar viendo esto de lo que es el arrepentimiento y ruego al Señor que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Ahí vamos a ir avanzando. El arrepentimiento es un requisito esencial como es la fe, ¿ya? Para que la persona llegue a convertirse en un verdadero cristiano. Mis hermanos, una persona sin arrepentimiento, sin estar su espíritu contrito y humillado, difícilmente llega a ser cristiano.
O sea, debe de haber un verdadero arrepentimiento en la persona de su vida, de su pecado, de ese pecado que trae, pecado que hizo y en algunos casos, mis hermanos, pecados que le hicieron. Y entonces hay un arrepentimiento, hay un dolor, hay un deseo de cambiar para bien. Ese arrepentimiento lleva a la salvación, lleva a la persona a confrontarse con el Señor. Pero ¿cuándo se produce todo esto? Mire, y quiero que vea qué interesante en la Escritura acerca del mensaje del arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista, por lo menos el primer mensaje que vemos en la Escritura, ¿ya? Mateo 3:2 leemos, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer mensaje revelado en la Escritura que predica Juan el Bautista. Interesante también que el arrepentimiento fue el primer mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, ¿será que tenemos que predicar del arrepentimiento? Claro que sí, claro que sí. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mírelo, exactamente el mismo mensaje que su primo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante, mis amados, predicar acerca del arrepentimiento. Y predicar del arrepentimiento no solo al inconverso de primero, pero al creyente, mis hermanos, es toda una vida el arrepentimiento. Sigo. El arrepentimiento fue el primer mensaje del Espíritu Santo por medio de Pedro. ¿Recuerdan esto? Al final del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, dice que como lenguas de fuego y hablaban en otras lenguas y todos los que estaban presentes de diferentes naciones entendían lo que se estaba hablando. Aquello fue un movimiento, bueno, increíblemente maravilloso, sobrenatural. Pero al final de todo esto, ¿cuál es el mensaje? Y mírenlo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si algún día Dios le da la oportunidad de predicar, de enseñar a otra persona, puede ser un grupo, puede ser multitud, puede ser uno a uno o puede ser a una familia, mire, hable del arrepentimiento. Hable de lo que es arrepentirse de los pecados. Y sabe usted que haciendo este mensaje, usted estaría predicando, enseñando, instruyendo con el mismo mensaje que el Señor Jesús predicó, el primero. Entonces, ¿será importante predicar acerca de esto? Claro, claro que sí. El arrepentimiento fue el mensaje que ocupó un lugar prominente en las enseñanzas apostólicas. Cuando los apóstoles llegaban a donde fuera y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, en todas partes lo que está predicando es arrepentimiento, confesión de pecados, buscar al Señor, dejar la mala manera de vivir, abandonar los dioses. El mundo ha estado lleno de pecado. Hoy en día, mis hermanos, de todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, mis amados, es pecado tras pecado, abusos, maltratos, desviaciones sexuales hoy en día, lesbianismo, homosexualismo, prostitución, fornicación, adulterio, las redes sociales, todo lo que es estas películas X, 3X, 4X, pornografía, todas esas cosas de pecado, mi hermano, hay que predicar contra esto y que la persona se arrepienta. No que diga, ya estoy metido en esto y ahora qué. No, ahora qué no.
delante de Dios tienes el juicio de Dios encima. Y si no te arrepientes, pues ni modo. La Escritura dice que el camino seguro es el infierno. Entonces, amados, si tenemos la palabra de Dios y tenemos el camino, la verdad y la vida, digámosle a la gente, venga a Cristo Jesús y el Señor Jesucristo le va a sanar de sus pecados, le va a limpiar, le va a perdonar, le va a quitar con la sangre preciosa de él, le va a quitar todo pecado. Pero arrepiéntase en el nombre de Jesucristo. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, bueno, hombres y mujeres, niños y viejos, cualquier cultura, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis amados, este es el mensaje. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que el Señor nos manda a hacer allá, a hacer este llamado desde la iglesia y fuera de la iglesia. Que tenemos alguna oportunidad, dígale a la gente, mire, Cristo Jesús te perdona. La sangre de Cristo verdaderamente te limpia de todo pecado. Y el Señor va a bendecir ese mensaje. ¿Ya? Bien, el arrepentimiento debe ser una enseñanza y una vida de continuo cambio en el cristiano. Debemos aprender qué es el arrepentimiento y debemos de practicar en nuestra vida. Y tal vez usted dirá, pastor, pero ya yo pedí perdón por mi vida pasada. Excelente, bueno, ya de esa vida no tienes que volver a pedir perdón, porque ya el Señor perdonó y dice la Escritura que Él tomó todos nuestros pecados y los lanzó, a lo profundo de la mar. Y en otra parte también dice que Él los tiró tras sus espaldas. Y también dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Muy bien. Entonces, yo no le voy a pedir perdón otra vez por lo que ya le pedí. Pero si hay algo ahí que todavía está oculto, mejor pida perdón. Arrepiéntase. Muy bien. Esto es de toda esta vida pasada. Pero resulta que en nuestro caminar, ¿cuántas veces me equivoco? ¿Cuántas veces peco? ¿Cuántas veces mi carácter me traiciona? Y mi mala manera de ser y mi mala manera de pensar y de actuar me traicionan y entro en el pecado. Bueno, pues aquí es donde viene, arrepiéntase, pida perdón y cambie. El arrepentimiento es una vida de cambio continuo. Todos los días estoy revisando qué hice mal, por qué hice esto, por qué hago lo que hago. Siempre digo esto, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué hay en tu mente? Hay que cambiar esa mente. Hay que saturar, amado, hay que saturar esa mente de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Hay que saturar, hay que llenar esa mente, porque esa mente ha quedado podrida con tanto pecado, con tantas cosas que ha visto, con tantas cosas que ha hablado. Y por ese motivo es que el cristiano vive en un continuo cambio. Bueno, tengo que desechar este pensamiento. Estoy luchando con estas malas palabras, ¿ya? Que a veces cuesta muchísimo, porque hay palabras que vienen por costumbre, que nos han ensuciado la vida. Y me recuerda del tiempo pasado, cambia también esto. Y sabe que eso es también la vida de arrepentimiento, porque el cristiano vive en un continuo arrepentimiento. Romanos 8:29, que lo leemos mucho, porque a los que antes conoció, qué lindo, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amada hermana, amado hermano, ¿ve a quién debe usted de imitar? No se le ocurra, nunca, por favor, tratar de imitar a otra persona. Por más que usted vea, uy, qué hermanita esa, qué mujer, uy, qué hombre, qué persona más. Yo quiero ser como él. No peque, por favor, no peque. Y váyase directamente a este pasaje. ¿Por qué motivo? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí es donde usted dice, uy, yo quiero tener el amor que tuvo Jesús por el mundo. Excelente. Yo quiero tener esa paciencia del Señor Jesús. Yo quiero tener esa fortaleza. Yo quiero predicar como Jesús. Excelente. Mi amado, mi amada, verdaderamente esto es lo que la Escritura está hablando aquí. No ser semejantes a otro, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelito. No, 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 todos pecamos, todos. Váyase directamente, como dice la Escritura, para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Y esta es nuestra meta. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, mire, es que nosotros somos materia en proceso. O sea, nosotros vamos aquí, yo puedo decir aquí que verdaderamente el cristiano tiene una vida de evolución. Don Denis, ¿usted cree en la evolución? Pues sí, no ve. No ve que ahí vamos en continuo cambio. Cambio para bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere, ¿sabe qué? Transformarte cada vez más conforme tú le digas, Señor, yo quiero eso. Y ahí es como funciona este asunto, esta vida de cambio. Bueno, ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Ya he hablado bastante acerca del arrepentimiento, pero veamos un poquito más. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. No quiero leer la Biblia. No, pero debo de hacerlo. Es que estoy tan cansado. Y es que me da pereza. Bueno, vea lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de voluntad donde usted se sobrepone a la voluntad. Donde usted le dice, bueno, yo le digo a Denis, yo mismo le digo, Denis debe de hacer esto. Esto es un cambio de voluntad. Debo de ir a la iglesia, no, qué pereza. Uy, ya el pastor está diciendo para que el domingo vayamos a la iglesia y es que me da pereza. Oiga, haga un cambio de voluntad, verdaderamente entre a esa vida de arrepentimiento. Un cambio de manera de pensar, un cambio de actitud hacia el pecado. ¿Cuál es, mis hermanos, esa actitud hacia el pecado? Usted debe de saber claramente cuáles fueron esos pecados que lo llevaron a la ruina, que lo han llevado a caer, a destruirse, a estar derrumbado. Bueno, ok, ahora, ¿cuál es el cambio de actitud hacia esos pecados? ¿De aceptación o de rechazo completo? Debe de ser de rechazo completo. Y esto es el arrepentimiento en el cristiano. Es una vida de cambio. Y de la justicia. El arrepentimiento es un cambio de corazón, mis hermanos. Así es como esto funciona. Muy bien. Sin cambio, no hay arrepentimiento. Pues el arrepentimiento significa un cambio. Esto es así. Hay que cambiar. Hay que cambiar. De ahí, mis hermanos, que cómo cuesta muchas veces
que crean en la persona que antes era un empedernido metido en el pecado y ahora llega a los pies de Cristo Jesús, y su propia familia, ¿cómo le cuesta creerle? Bueno, muchas veces va a tener que pasar muchos años para que le puedan creer de que hay un cambio. Y esto sucede con todos nosotros, hasta que pasan años, pasa un tiempo cuando dicen, no, verdaderamente sí dejó la droga, sí dejó las adicciones, sí dejó las malas palabras, sí dejó el pecado, porque vemos que hace mucho tiempo que ya no está en esto. Y esto es así. Sin cambio no hay arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando me arrepiento? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, miren, uno, hay convicción. Cuando viene el arrepentimiento, hay convicción. Debe de existir una convicción genuina, o sea, un convencimiento real. Es el primer paso al arrepentimiento, la convicción. Al escuchar el mensaje de Dios, la convicción o el convencimiento de que hice lo malo crece en mí. Esto fue lo que sucedió en la multitud en el día del Pentecostés. Hubo una gran convicción en ellos. ¿Por qué? Porque se les predicó acerca del pecado. Mire este pasaje. Es Pedro el que está predicando al final, y estaba la multitud, había una gran cantidad de gente y habían visto los milagros ahí mismo, palpables. Y entonces la gente decía, bueno, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro les está diciendo, ustedes, a los religiosos, fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón, o sea, hubo una verdadera convicción y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Cuando hay una verdadera convicción, la persona quiere hacer un cambio y hacerlo ya. Pedro les dijo, ok, la situación es así, arrepiéntanse y tienen que bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hubo una verdadera convicción por el mensaje aquel dado. Recuerdan también del carcelero en Filipos, que el equipo apostólico había estado predicando y una muchacha decía, estos son los hijos del Dios viviente, y entonces el apóstol se devuelve y reprende al espíritu de adivinación, y por aquello que él hizo, entonces los hombres que tenían aquella mujer, que la tenían de esclava, una adivina, una muchacha, qué barbaridad, de ahí se les fue todo sus ganancias porque ya no estaba endemoniada. Y entonces el resultado de todo eso es que meten al apóstol Pablo y a su equipo a la cárcel. Y el carcelero en Filipos, después de escuchar los mensajes que estaban implícitos en los cánticos que producían, que cantaban, que entonaban el equipo apostólico, sufrió en él un cambio verdadero de convicción. Aquel hombre fue convencido por el mensaje divino de aquellos hombres presos, que inclusive vino un terremoto y el hombre iba a matarse. Y el apóstol Pablo sale y dice, no te mates, estamos aquí todos. El hombre se iba a suicidar con la misma espada. Ok, ¿cuál es el proceso de la convicción? Le he puesto dos ejemplos, uno en Pentecostés y otro que no presenté el pasaje, pero que la historia, la mayoría lo conocen, acerca del carcelero. ¿Cuál es el proceso de la convicción de pecado y el arrepentimiento? Veamos el proceso. Primero, el mensaje del arrepentimiento. En Hechos 16, 29 al 30,
Hechos 16. No lo tengo ahí, pero voy a leérselo. 29 al 30. Aquí es del carcelero de Filipos. Él entonces, pidiendo luz, el apóstol, se precipitó. Ah, no, perdón, aquí es el carcelero, discúlpeme. Hechos 16, 29, sí. Verso 28. Voy a leer del verso 27, voy a leerles. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, aquí es lo que les decía. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre sabía que si los presos huían, de ahí la ley decía que había que eliminar al carcelero. Entonces, antes de que me maten, yo me mato. Qué terrible, ¿verdad? Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero, verso 29, él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué tremendo. Primero los encadenó y después llegó y se tiró a los pies de los presos. Pero es que eran presos ungidos con el poder de Dios y estaban ellos cantando y presentando aquel mensaje que era convincente. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el primer proceso? ¿Cuál es la primer parte de este proceso de la convicción de pecado y el arrepentimiento? Pues primero hay un mensaje de arrepentimiento. Y aquí se está dando la convicción en este hombre. El segundo es la conciencia es confrontada. En Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, verso 15, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que sucede? Mi hermano, cuando el mensaje es predicado, cuando el mensaje del arrepentimiento se presenta a la persona, la conciencia inmediatamente lo confronta. Y si usted cree que ese inconverso, ese hombre, esa mujer que dice que no cree en Dios, pero usted le presenta el mensaje que dice la Biblia, esa persona va a tener una confrontación con su conciencia. Porque esa persona sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y muestra de eso es que él dice, no creo en Dios. Al decir que no cree en Dios, quiere decir que cree en lo contrario también. No creo en Dios, pero sí creo en lo contrario. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Usted cree en lo bueno y en lo malo? Pues sí. Y entonces, ¿quién le puso ese valor en su conciencia? Entonces, la conciencia es el segundo punto que es confrontado. La tercera parte viene lo que es el Espíritu Santo hablándole a la persona. Por eso yo le invito en el nombre del Señor Jesús que no tenga pena, mi hermano, de hablarle a la persona acerca del arrepentimiento. El tercer paso en este proceso es que el Espíritu Santo va a convencer de pecado. No soy yo, no es usted, no, es la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Vea lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Ese es el proceso. Y el cuarto punto, hable la palabra. Haga todo eso con base en la Escritura.
Y ojalá que la persona vea también que usted lo está leyendo. Claro, podemos tirarle los versículos de memoria y probablemente él va a creer en lo que usted dice. Pero buenísimo sería que usted le diga, permítame un momentito, aquí ando un Nuevo Testamento en el bolsillo, en la bolsa, en la cartera, en la oficina, y quiero leerle directamente. La palabra de Dios trae convicción al corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Sabe que el alma está compuesta de mente, corazón, voluntad, sentimientos, emociones, consciente, subconsciente. Eso es el alma. Y la palabra de Dios perfora todo eso. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la persona tiene malos pensamientos, cuando usted le habla de la palabra de Dios está hecha, así la hizo Dios. Dios la hizo para que penetrara, para que perforara los sentimientos, para que perforara la mente, para que perforara las emociones. La persona que llega y le dice a usted, mire, yo no creo en eso, pero usted podría orar por mí. Muy, muy lindo. Mire, ahora que hemos estado pasando y ustedes conocieron a nuestro hermano José María y Silvia, que llegaron y presentaron su testimonio. Es maravilloso escuchar, y tengo ahí escrito lo que dijo la doctora. Y bueno, ¿por qué no? Déjeme un instante, se lo voy a leer lo que dijo la doctora, que es atea y que no cree en nada de las cosas de Dios. Oiga lo que dice. Esta es la doctora que fue una de las que llama a ellos y dicen, bueno, despídanse de José, ¿verdad? Porque no hay esperanza. Pero ahora ella, en estos días, hace unos días, y la hermana, la esposa de José, nos manda el mensajito. Dice la doctora, qué bonito, Silvia, increíble. José es un milagro realmente. Y es atea. Y creo que esa fe, o sea, esa fe de ustedes, esa esperanza de ustedes, fue lo que lo sacó. Porque te soy sincera, como médico y viendo tanto COVID en guardias, su historia es digna de contar. No es la evolución esperada por los pacientes. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, debemos de hablar del arrepentimiento, debemos de hablar de la palabra de Dios, debemos de hablar de este proceso que el Señor hace en cada uno de nosotros. Tengo unos minutitos para el segundo punto. Son varios puntos acerca del arrepentimiento, pero vamos al segundo punto. Hay tristeza según Dios. ¿Qué es esto? Mire, vamos de nuevo al pasaje. El pasaje dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Debemos ser muy claros que no toda tristeza es tristeza que es según Dios. Oiga, muchas veces cuando la persona es descubierta en su pecado, se aflige. De tal manera que llora desconsolada. Y eso lo vemos muchas veces en la corte. Cuando el hombre es descubierto, la mujer es descubierta y va para la cárcel y llora y grita y patalea y todo esto. Pero esa aflicción fue porque le descubrieron y la vergüenza es tal que le lleva al llanto o utiliza el llanto
como una protección para que no se le castigue o no sigan con la falla descubierta. Es un llanto para defensa de su pecado, pero sin convicción. Ese lloro no quiere decir que está arrepentida la persona. Judas Iscariote estaba tan triste y probablemente lloró que llegó al punto de ahorcarse, pero no se arrepintió ni volvió a Cristo para recibir el perdón. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, cuando hay una tristeza verdadera, cuando hay un llanto verdadero, Dios, qué dolor, te ofendí, he golpeado el rostro de Cristo Jesús y me siento tan avergonzado. Uy, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tienes que hacer es entregar la vida al Señor, simplemente, simplemente, porque no vas a hacer ningún sacrificio, porque ya el sacrificio fue hecho. Y la bondad y la misericordia de Dios es tal que lo que Él quiere es que reconozcamos el pecado, mi pecado. Mire, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo habla de las dos tristezas. Esta que está ahí arriba, la tristeza que es según Dios, y la otra, la tristeza del mundo. Son dos tristezas. La primera produce arrepentimiento para salvación. De esta no hay que lamentarse. No, no. Es que me ha dolido tanto. Bueno, gloria a Dios por ese dolor. Gloria a Dios por ese lloro, por ese lamento, por ese sufrimiento, por esa vergüenza de haber ofendido al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Sino que es de alegrarse porque se llora o se sufre por haber ofendido al Dios Santo, dice en ese párrafo, ¿verdad? Ahora veamos la segunda. Ahí está. Bien, lo he explicado. La segunda produce muerte, porque es una tristeza por vergüenza, por manipulación, porque me descubrieron, por defensa. Esta tristeza no me lleva al Padre Celestial, al Dios Santo, sino que me lleva a la perdición eterna, al infierno eterno, a la condenación. Entonces, cuando hay dolor, por lo que has ofendido a Dios, llore. Siéntase dolido. Siéntase perforado el corazón. ¿Sabe por qué? Porque has ofendido a Dios. Y dígale al Señor, Señor, no volverá a pasar. Vamos para adelante, Señor amado. Yo quiero verdaderamente amarte. Ninguna persona se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza. El que se arrepiente verdaderamente siente esta tristeza por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierto su pecado. Montones están con grandes condenaciones en esta tierra y lloran, pero porque fueron descubiertos. También hay muchos que en las cárceles, y conocemos de muchos de ellos, que verdaderamente han tenido un arrepentimiento, han llorado delante del Señor y Dios ha hecho un milagro y los ha sacado. Pero también hay otros que también se han arrepentido delante de Dios, han sufrido, han llorado y han tenido que pagar por causa, ¿verdad?, de la consecuencia de su grave pecado. Amado hermano, nos queda un punto más, pero el tiempo ya no nos da. Lo vamos a continuar el otro jueves. Vea realmente que tu vida sea una vida de continuo arrepentimiento, de continuo cambio. Y si vas a hablarle a alguien, háblele acerca del arrepentimiento. Estás hablando del primer mensaje predicado por Juan el Bautista, por el Señor Jesús
y también por el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.